Ya se ve, pero no se ve tan bien, ¿verdad ustedes? ¿O sí se ve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve bien o no se ve bien? Vamos a componer este aparatito por aquí. Tenemos poca gente conectada, no sé por qué. Yo digo que están pendientes de su examen. Yo eso pienso, que están, ya estamos ahí, ¿verdad? Ya estamos en el chat. Bueno, muchas gracias, que ahí me están ustedes poniendo ahí al día con lo que hay que dar la clase. Bueno, vamos entonces viendo, aunque siempre me pongo aquí el celular por si tienen alguna duda y lo logro ver ya antes de terminar la clase, pero según el programa, semana 7, ¿verdad? La forma notarial en el derecho de familia. Este es derecho de familia. Obligaciones previas y posteriores, dice, de los contratos de capitulaciones matrimoniales y liquidación del patrimonio familiar. Capitulaciones patrimoniales y liquidación del patrimonio familiar. Derecho de familia. Pues hay que comentarles que, según mi experiencia, el derecho de familia es el menos complicado que hay en todos los derechos. Después de haber trabajado tantos años derecho penal, porque pues sí, ¿verdad? Me dijeron que eso tenía que hacer. Entré a un lugar donde se manejan varios derechos, entre ellos el derecho de familia, y logré constatar que no es que sea algo tan simple, no es que sea algo sin importancia, es que lo que tiene el derecho de familia, que se parte desde el momento de que los bienes dentro del matrimonio, los hijos dentro del matrimonio, la esposa dentro del matrimonio, el esposo, son situaciones que no se deben discutir. Y peor aún, ponerlo en conocimiento de los jueces. El derecho de familia es un tema de familia que se trabaja dentro de la familia y se decide en familia. También vemos que si vamos a iniciar en el área notarial, los dos temas de hoy, se logra constatar que desde ahí se parte para arreglar todo de común acuerdo, para arreglarlo de buena forma. Y como hemos platicado con ustedes desde el punto de vista notarial, uno de los principios que prevalece en el derecho notarial es el consentimiento. Cuando hay consentimiento, caemos a las capitulaciones matrimoniales, aunque ahorita que vamos a platicar vamos a ver si son tan alegres las capitulaciones matrimoniales, pero cuando ya no se puede vivir posiblemente bien con la pareja, caemos al otro tema del programa, que es la liquidación del patrimonio conyugal. Aunque ahí yo pienso que tendríamos que entrarle a platicar de la adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Tal vez es un poco más cariñosa esa escritura que liquidar un patrimonio conyugal, ¿verdad? Por supuesto, el tema es directamente desde el punto de vista de un arreglo directo con consentimiento y sin pleito, sin litis, ¿verdad? Porque si ya nos vamos con los jueces de familia, ya tendríamos que llegar al divorcio. Y si es un divorcio voluntario, perfecto, no hay problema. Le entramos y se decide de manera voluntaria cómo quedan los bienes. Pero si caemos a un divorcio ordinario,
caemos a un problema al momento de liquidar el patrimonio conyugal. Entonces, los temas de hoy directamente desde el punto de vista notarial, punto de vista sin necesidad de discusión, sin necesidad de pleito. Pero para hablar de nuestras escrituras, yo lo he dicho en muchas oportunidades, les he dicho a ustedes que para trabajar notariado se tiene que saber civil. Si no saben derecho civil, no van a poder trabajar derecho notarial, porque la base del notariado es el conocimiento que se tenga de derecho civil. Encuentro entonces algunas definiciones. Vamos a hablar de la primera escritura que tiene el programa, que son las capitulaciones matrimoniales. Dice la forma notarial en el derecho de familia. Obligaciones previas y posteriores, dice, capitulaciones matrimoniales. En el libro que hemos estado trabajando, que dice el número 4, ¿verdad? Yo no sé por qué la Rural tiene así sus programas ahorita, no los tenía así. Pero lo cambiaron y eso es bueno porque ahorita en el programa 3 y 4 abarca bastantes temas, ¿verdad? Que no los abarcaba anteriormente, ¿verdad? Nos faltaban algunos temas. Pero el libro solo tiene el tema de capitulaciones matrimoniales y solo de eso vamos a platicar. Dice que las capitulaciones matrimoniales, dice, son los acuerdos, dice, celebrados entre una pareja, dice, antes o en el acto mismo de contraer matrimonio. Y tiene por objeto, dice la definición, determinar el régimen bajo el que se vaya a contraer nupcias generalmente, o determinar lo relacionado con los bienes de los contrayentes. Las capitulaciones matrimoniales dice que son usadas, dice, para acordar el régimen económico matrimonial posiblemente de separación de bienes. Nosotros aquí en Guatemala tenemos 3, ¿verdad? Comunidad absoluta, separación absoluta y comunidad de gananciales. Generalmente se contraen nupcias casi todos con comunidad de gananciales, dice. Eso es un recordatorio, ¿verdad? De derecho civil, porque ustedes ya lo estudiaron. Lo que pasa que para poder hacer la escritura, esta de la que estamos hablando, de la que tiene su programa, porque el programa la tiene, capitulaciones matrimoniales, necesariamente tenemos que platicar de muchos temas de derecho civil. Y en la comunidad absoluta, dice todo, comunidad absoluta, ¿verdad? Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes, dice, o adquiridos durante el mismo, pertenecen al patrimonio conyugal. Si se dan cuenta, el programa está bien diseñado, porque estamos hablando de esta escritura que son escritura pública, ¿va? Que son las capitulaciones matrimoniales, y nos coloca como segundo tema el patrimonio conyugal o la liquidación. Bueno, tenemos que hablar del patrimonio, el patrimonio conyugal, para caer al tema del programa, que es la liquidación del patrimonio conyugal, ¿verdad? Entonces, en la comunidad absoluta, todos los bienes aportados por los contrayentes o adquiridos durante el matrimonio pertenecen al patrimonio conyugal. La separación absoluta es diferente. Ese régimen de separación absoluta a veces provoca problemas en la pareja que va a contraer nupcias, porque este régimen, su definición lo dice claro, que cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen. Quiere decir que si yo llego al matrimonio con 3 inmuebles, con 3 vehículos, con una cuenta bancaria jugosa, sí, una cuenta bancaria enorme, mejor digamos, eso es mío, siempre y cuando yo contraiga nupcias con separación absoluta de bienes.
Pero también les recuerdo, ojalá no se me olvide decirles al final, que hay una reforma, todo esto de reciente creación, la reforma. A diferencia del régimen económico de comunidades gananciales, este régimen dice que el marido y la mujer conservan la propiedad de sus bienes que tenían al contraer matrimonio. Yo llego con 3 bienes, mi marido llega con otros 3. Acrecentamos la fortuna, tenemos ingresos muy buenos, las cuentas bancarias aumentan. Y el asunto con esta comunidad de gananciales es que hace que al momento de disolverse el matrimonio, cada quien se lleva su mitad al disolverse el matrimonio. Entonces ahí viene el Código Civil, dice los frutos de los bienes propios, dice los que se compren con esos frutos y los que se adquieran con su trabajo. Entonces, el problema de este régimen de comunidades gananciales es de que si el hombre trabaja más que la mujer, por el hecho de haber contraído nupcias bajo ese régimen, al momento de disolverse el matrimonio, porque eso se da al momento de disolverse el matrimonio, funcionan estos regímenes. De lo contrario, si ustedes contraen nupcias para toda la vida, nunca van a tener necesidad de leer estos temas, ¿va? O sus clientes nunca van a tener necesidad de hacer este análisis. De todo lo que vemos al final, se disuelve el vínculo matrimonial. Si se logra reunir las dos masas de bienes, si yo coloqué 30% y el hombre colocó 70%, se fregó porque la mitad es mía. Pero si yo coloqué 90 y aquel solo 10, me fregué porque la mitad nada más me voy a llevar, ¿verdad? Y entonces viene el tema de hace 8 días que platicamos del testamento. No sé si se acuerdan que en la ambición de la señora de quedarse con los bienes del esposo, lo hizo hacer un testamento, solo para ella. Cuando fue buscar la nulidad del testamento, el testamento se declaró nulo y entonces ella perdió todo y posiblemente haya pasado a saber qué situación, pero ella debió haberse conformado que sus gananciales era dueña del 50% y el otro 50% de los hijos del señor. Les cuento, hace 8 días ya no les conté, pero la jovencita que me dio los formatos me llamó para comentarme, el día lunes me llamó para comentarme que igual hace 6 meses ametrallaron a la señora, la mataron. Miren en qué paró todo. Entonces le decía yo a los alumnos del miércoles, ¿verdad? De las clases de 10, ¿quién fue? ¿Quién le hizo eso a la señora? Entonces, ahí vienen los problemas en la comunidad de gananciales. Yo creo que para superar por lo menos la comunidad de gananciales y tal vez la comunidad absoluta, nace las capitulaciones matrimoniales, pero yo veo más efectiva la liquidación del patrimonio, veo más efectiva la adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Yo veo más efectiva esa y menos pleitista, ¿verdad? Pero esa adjudicación yo creo que no está en el programa, pero en determinado momento yo se las voy a dar. Para entonces continuar hablando de este tema, tenemos que irnos al Código Civil. Y cuando ustedes son contratados para realizar un matrimonio, ustedes ven su Código Civil y ven que se van directamente al artículo 78 de su Código Civil y dice el matrimonio, y hasta uno de memoria se sabe ese artículo que dice el matrimonio, dice una institución social, no es un contrato, es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen, dice, y ahí dice, con el ánimo de la permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos de la forma que lo considere. Pero cuando estamos hablando del artículo 78 del Código Civil y de lo que es matrimonio, ustedes, si fueron contratados en calidad de notarios para celebrar la boda, no deben dejar pasar el tema de las obligaciones previas de la boda, porque las capitulaciones matrimoniales caen de las obligaciones previas de la realización de un matrimonio.
No pueden ustedes sentarse a hacer el acta, pensar que el acta tiene introducción, cuerpo y cierre, y no analizar el régimen económico bajo el cual van a contraer nupcias. Porque aquí vamos a mirar en el Código Civil que para hablar de nuestro tema hay obligaciones. De ahí se van ustedes y que los esponsales, que la aptitud para contraer matrimonio, que estos artículos han sufrido modificaciones porque ya ven ustedes que las menores de 18 años no pueden contraer nupcias, cuando aquí había un permiso que se requería, ¿verdad? Judicialmente para que contrajeran nupcias. Yo siento que este código que yo tengo por aquí tal vez es muy viejito. También tenemos el tema del matrimonio por poder, que cuando yo les di lo relacionado a los mandatos generales, judiciales y especiales, con o sin representación, les platiqué que para contraer nupcias pues se necesita un poder especial. El matrimonio celebrado fuera de Guatemala, los impedimentos para contraer matrimonio, todo esto que les estoy platicando son obligaciones previas al a la realización del matrimonio. Si se dan cuenta, el programa no dice que yo les hable de matrimonio, pero no les puedo dar la escritura pública sin relacionar lo del matrimonio. Ilicitud del matrimonio, dice celebración del matrimonio. Y ahí dice el matrimonio, ¿quién lo puede autorizar? Dice el alcalde municipal, el ministro de culto y los notarios hábiles. Dice que estén en el pleno ejercicio de su función notarial. Ahí vemos que los menores de edad dice deben comparecer acompañados de sus padres, pero ahí hay una reforma. Yo digo que este no lo tiene. Dice. Para seguir pensando en nuestro tema, aquí aparece el primer artículo que nos hace pensar en las capitulaciones matrimoniales. Y dice, contrayente extranjero. El contrayente que fuere extranjero, dice, o guatemalteco naturalizado, deberá comprobar, dice, su identidad y su libertad de Estado. Son obligaciones previas, ¿verdad? Se debe hacer la publicación en el diario oficial, dice, y se debe por el término de 15 días, dice. Hay un plazo del cual ustedes no se deben salir, que si yo publico hoy que el extranjero quiere contraer nupcias con una guatemalteca, por darles un ejemplo, tengo 6 meses para celebrar el matrimonio. También aquí nos aparece la constancia de sanidad. Agregado a eso tenemos la constancia de soltería, pero nos vamos a centrar que el que va a contraer nupcias es extranjero. Su certificación de nacimiento, su constancia de sanidad, posiblemente su certificación de soltería, aunque la constancia de sanidad la puedo sacar aquí, ¿verdad? En Guatemala, pero si este es de El Salvador, digamos que es de El Salvador y ella se va a contraer nupcias con una guatemalteca. Su certificado de soltería y su certificación de nacimiento deben cumplir con los pases legales para que tengan validez aquí en Guatemala. Son obligaciones previas. Trae sus documentos, bueno, su constancia de sanidad, no tenga pena que en la esquina tenemos a un médico que lo revise, que lo examine y que nos dé su constancia. Aquí dice que esto se reformó a través del decreto 8-2007. Dice esto, les cuento que no lo pedíamos, pero ahorita es obligatorio. El día de la celebración del matrimonio, según las capitulaciones matrimoniales, yo debo celebrar capitulaciones, estoy hablando de matrimonio extranjero. El artículo 118 de su Código Civil, miren qué dice. Dice, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los siguientes casos. Cuando alguno de los cónyuges, dice, tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Ya no hay bienes de a 2,000, ¿verdad? Eso necesita componerse.
Si alguno de los contrayentes ejerce profesión ante un oficio que le produzca renta o emolumento, dice, que exceda de 200 quetzales. Eso debe componerse porque el salario mínimo no es de 200 quetzales. Miren, eso es un bonito punto de tesis para trabajar, porque los 200 que dice el Código Civil ya no funciona con el salario mínimo, ¿verdad? A lo mejor la mujer no quiere trabajar o el hombre no quiere trabajar. Si alguno de ellos, dice, tuviera en administración bienes de menores, si la mujer, aquí está el tema que estamos platicando, si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero. En los primeros tres incisos, generalmente no los tomamos en cuenta al momento de realizar el matrimonio, porque eso se quedó corto a la situación en la que estamos viviendo, pero lo que sí es un requisito previo a realizar el matrimonio y sin el cual no podemos realizar el matrimonio porque puede ser puede ser objeto de alguna impugnación, de alguna nulidad, no sé, puede pasar cuántas cosas con el matrimonio, responsabilidad para nosotros los notarios. Recuerden que lo primero que hacen es denunciarnos al Tribunal de Honor del colegio. Y recuerden que con una sanción del Tribunal de Honor ya no podemos aspirar a ningún cargo público. Si la mujer, dice, fuere guatemalteco y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado, necesariamente tenemos que realizar la escritura pública de capitulaciones matrimoniales. Ahí no hay que sí o no, aquí hay que sí. Pero si nosotros caemos a la separación absoluta y a la comunidad absoluta, necesariamente tenemos que realizar una escritura pública de capitulaciones matrimoniales. Aclarado el tema, entonces nos vamos yo creo que solo eso es lo que nos interesa de las capitulaciones matrimoniales, porque de ahí caemos al patrimonio familiar. De ahí nos explica aquí el tema, dice que el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes. Cuando hacemos el acta notarial para la celebración del matrimonio, en el acta notarial directamente dice, en la parte final, como notario hago constar que los contrayentes, dice, no otorgaron capitulaciones matrimoniales, por lo tanto, el régimen con el que contrajeron nupcias es comunidad de gananciales. Y entonces ahí se acaba el problema. Permítame un segundito, o sea que me están pidiendo una información aquí. Ahí está, ya la mandé, porque fíjense ustedes que ahí están pidiendo la información, que me urge. Bueno, de ahí dice el artículo 119, las capitulaciones matrimoniales, ahí está el tema que estamos platicando, las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública. Ahí dice, o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. En la práctica no se hace así. En la práctica acta no. Toda la vida hacemos escritura pública. Dice. El testimonio de la escritura pública o la certificación del acta, dice, tendrán que inscribirse en el registro civil, dice, una vez efectuado el matrimonio. El Código Civil es clarísimo que como obligación miren, estamos hablando del matrimonio. Obligaciones previas, ya les dije todo, el extranjero, guatemalteco, certificado de sanidad, certificado de salud, soltería, certificados de nacimiento y todo eso. Realizo pero si hay bienes o voy con comunidad gananciales o separación absoluta, necesariamente tengo que hacer capitulaciones matrimoniales, menos la comunidad gananciales. Ese no.
Las capitulaciones matrimoniales las hago antes o en el momento mismo que estoy realizando el matrimonio. Pero aquí el Código Civil es clarísimo cuando dice, después de haber realizado el matrimonio, tiene que mandarla a inscribir al Registro General de la Propiedad, al registro civil, primero, una vez efectuado el matrimonio, al registro de la propiedad, cuando en las capitulaciones matrimoniales hago constar que los contrayentes tienen bienes inmuebles. Al registro mercantil, que no lo dice el código, tendría que mandar el testimonio cuando los contrayentes tienen acciones, tienen sociedades, tienen una tienda, son comerciantes individuales. Tendría que mandarlo porque en las capitulaciones matrimoniales, en la escritura pública de capitulaciones matrimoniales, obra directamente todos los bienes. De ahí dice, estaba, son nulas y se tendrán por no puestas, dice, las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos, obligaciones de los cónyuges entre sí con respecto a los hijos. Las capitulaciones deben comprender, dice, designación detallada de los bienes, declaración del monto de las deudas, declaración expresa de los contrayentes. El artículo 121 de su Código Civil nos explica claramente el contenido de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales. Puede poner lo que quiera en la escritura pública, lo que se le ocurra, pero esos 3 temas no los puede pasar desapercibidos porque lo bueno que podemos hacer una ampliación, ¿verdad? Siempre y cuando comparezcan los cónyuges, porque en este caso son los cónyuges quienes tienen que comparecer, ¿verdad? Entonces, podemos ampliar las capitulaciones matrimoniales, eso está bien. En donde nosotros entramos directamente en calidad de notarios es en el momento que decimos la designación detallada de los bienes. Otra vez, miren ustedes, hoy sí como que no me dejan trabajar aquí. La, la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges. En la introducción de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales, esta debe cumplir el artículo 29 y 31 de su Código de Notariado, número de la escritura, lugar y fecha, comparecencia. Ahí comparecen los esposos o los que van a ser esposos, ¿verdad? Comparecen los dos con todos sus datos de identificación y en la primera cláusula hacemos ver para qué la comparecencia y hacemos bien y detallamos perfectamente los bienes del futuro contrayente y los bienes de la futura contrayente. Los detallamos perfectamente. Si son bienes inmuebles, no olviden ustedes que tenemos que colocar número de finca, folio y libro. Yo colocaría la extensión del inmueble, la dirección del inmueble y colocaría el precio del inmueble. El segundo tema que tengo que colocar posiblemente en la segunda cláusula de cada uno de los futuros contrayentes es el monto de las deudas que tiene cada quien. Y yo digo que en esto hay que decirle a los contrayentes que no nos mientan cuánto deben, porque en el momento que caigamos a la siguiente escritura, eso hay que analizarlo. Declaración expresa de los contrayentes sobre si se adopta, dice, el régimen de comunidad absoluta, separación absoluta o comunidad de gananciales, pero les advierto que en la práctica cuando se contraen nupcias con comunidad de gananciales, aunque tengan bienes, no se hacen capitulaciones matrimoniales. Es una costumbre que se ha hecho que está en la práctica en donde pasamos desapercibido ese tema en las capitulaciones matrimoniales. No sé por qué es que sucede así. Pero yo creo, bueno, pero si no tenemos nada, ¿para qué vamos a hacer capitulaciones matrimoniales? Bueno, tenemos salario, ¿verdad? Entonces hagámosla. Pero las capitulaciones matrimoniales son un arma de 2 filos y ya les voy a decir por qué. De ahí tenemos
que la forma de redacción de la escritura de capitulaciones matrimoniales son discrecionales las cláusulas, solamente que estos tres temas del 121 sí lo tienen que llenar. Estos tres temas del 121, o sea, el 1, el 2, el 3, que establece el Código Civil, sí debe ir en la escritura pública. Aterrizamos entonces con el matrimonio. Vemos los regímenes económicos para contraer matrimonio. Vemos que hay una obligación cuando hay un extranjero de realizar capitulaciones matrimoniales, en qué momento se redacta y cómo se redacta. Y siempre que doy esta clase de capitulaciones matrimoniales, siempre viene a mi mente, yo creo que se cerró la puerta, siempre viene a mi mente, porque para mí es un arma de dos filos, las capitulaciones son un arma de dos filos. Antes de decirles las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de esto, les voy a hacer un comentario. Cuando contrajo nupcias mi sobrina con su novio, ¿verdad? Yo, lo primero que le dije, vas a casarte, porque así dice uno. Sí, pero aquí es una obligación, le dije, que te cases con separación absoluta de bienes, porque mi hermano me dijo, no me atrevo a decirle que se case con separación absoluta de bienes, me dijo mi hermano, por dos, tres cositas que tienen ellos, ¿verdad? No le dije, pero yo le voy a decir que se case con separación absoluta. Entonces le dije, hija, te tienes que casar con separación absoluta de bienes. No, me dijo, ¿cómo vas a creer? Sí, le dije, si no, olvídate, tu papá no te deja, le dije. Pero estoy esperando bebé, no importa, le dije, no te deja. Separación absoluta, si no, no. Se armó un gran pleitón que ya saben ustedes, ¿verdad? Que no, que qué va a pensar el futuro esposo, que qué va a decir, que por qué, que por ustedes por estar protegiendo las cosas, dijo, quieren que nos casemos así. Y se armó un pleito de Padre Señor nuestro y esta ya no se quería casar, si no la dejábamos casar con comunidad de gananciales y mi hermano no quería que se casara porque ella no se quería casar con separación absoluta de bienes. Después del gran pleito, pues no tuvo más mi hermano de aceptar que contrajera nupcias con comunidad de gananciales. Pero yo le dije, bueno, si el problema es eso, le dije, y los grandes problemones que se dejó para una fecha y por ese tema de las capitulaciones matrimoniales no contraía nupcias y se dejó para otra fecha y el estómago creciendo, ¿va ustedes? Entonces al final le dije, bueno, ¿sabes qué? Déjala que contraiga nupcias y lo que le vas a otorgar, hacéselo en donación. La donación no la toca el hombre, no te preocupes, se casaron, en el pleito se casaron. A los 2 años que nació la niña, el esposo de mi sobrina recibió la herencia de la mamá y le dejó un inmueble en el centro del pueblo. Ahorita estamos valorando ese inmueble, bien se puede vender en unos 800,000 quetzales, pienso yo. Y de ahí le dijo la mamá, allá en tal lugar, le dijo, un lugar alejado, ese terreno lo quiero para mis 3 hijos, dijo la mamá. Pero ya pensé, le voy a dar dinero a las 2 patojas y te lo voy a otorgar a ti, le dijo. Vaya que no se casó con separación absoluta de bienes, dije, porque si no, total, que al final la señora ya falleció y dejó en herencia de una vez entregado todo. Y la fortuna del esposo es muy grande a comparación de las 2, 3 cositas que tiene la niña. Entonces, por eso que les digo que el régimen económico al momento de realizar el matrimonio debe ser muy cuidadoso. Si esta criatura llega a contraer nupcias con separación absoluta de bienes, no tiene derecho a nada. Se casó con comunidad ganancial. Todo lo de él y lo de ella es mitad, porque la señora tampoco se lo dejó en donación al hijo. La señora se lo pasó.
en compraventa le pasó las cosas. Aquella es dueña del 50%. Pero si hubiéramos optado por la separación absoluta, no tiene nada. En fin, esos son los vaivenes de esta escritura de capitulaciones matrimoniales. En realidad es una escritura bastante pequeña que si no hay muchos bienes y va a hacer una boda porque uno es extranjero, solo se declara que no hay bienes, que no hay deudas y que adoptan tal régimen. No tiene más de 25 renglones, creo yo. Posteriormente, tenemos que platicar lo relacionado con las obligaciones previas. Las obligaciones previas en sí son todo lo que les he platicado. Esas son las obligaciones previas. Pero aquí alguien está preguntando eso. Hay libertad de cátedra, mi estimado. Disculpe, pero hay libertad de cátedra. Oye, y hoy no estaba yo, según la universidad, hoy no se iban a dar clases porque tenían exámenes. Y yo estoy dando mi clase con el afán que no pierdan y la revisada del teléfono es por las preguntas y respuestas. Aquí tengo la primera pregunta en relación al tema porque usted es bien mal educado, aquí lo tengo bien ubicado. Voy a informar a la universidad hoy. Aquí tengo la primera pregunta de una compañerita de Shela. Dice la compañerita de Shela, dice, licenciada, dice, si ya contrajimos nupcias, dice, y queremos realizar capitulaciones matrimoniales, ¿podemos? Sí, puede realizar capitulaciones matrimoniales. Si hay como un acuerdo entre ustedes, entre los dos, sí, creo que yo le aconsejaría directamente que si hay bienes, si hay un salario aceptable, yo le aconsejaría inmediatamente que realice sus capitulaciones matrimoniales, que haga sus capitulaciones matrimoniales por cualquier cosa. Hay que hacerlo. Hay otra pregunta también aquí de una compañerita. Ella es, vamos a ver quién es ella. Ella es de Baja Verapaz. Como ya vamos a entrar a las obligaciones previas y estatales posteriores, estamos resolviendo las preguntas porque fíjense ustedes que el miércoles, cuando di mi clase, no vi el celular y me hicieron 3 preguntas muy importantes. Y se me fue, no controlé eso, entonces dejé de responder, ya después respondí en el chat, ¿verdad? Pero no sé si lo oyeron o no. Dice la compañerita aquí, dice, licenciada, dice, puedo, dice, al momento, dice, de divorciarme. Ay, está pensando en divorciarse. Al momento de divorciarme, dice, y me casé con comunidad de gananciales, dice. Y mi esposo, dice, me quiere dejar, dice, todos los bienes. Él no podría reclamar, dice, su 50%. No. Si él ahorita, que están en planes de divorcio, está de él sale decidir dejarle a usted todos los bienes y no quedarse él con nada, hágalo. Creo yo que ahí caemos a la figura de la liquidación del patrimonio conyugal. Creo que esa figura caemos. Previo al divorcio. Pero si quiere me consulta, como estamos haciendo público, no sea que su esposo lo vaya a oír y va a decir, ay, ¿cómo me están asesorando aquí esta muchacha? Vamos a ver si hay otra pregunta para entrar a las obligaciones. Aquí tenemos otra preguntita también. Vamos a ver qué dice el compañerito ese compañerito. Es de la costa sur, dice. La costa sur, bueno, dice. Licenciada, dice, ¿cuál es la reforma de la que usted está hablando? Dice, en la liquidación del patrimonio conyugal.
Ahí estamos. Yo creo que no tenemos más preguntas. ¿Es la última? Sí, 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 sí. Ya no tenemos más. La reforma, fíjense ustedes que esa es de reciente creación. Yo creo que no supera los 3 años. Creo que no supera los 3 años la reforma. Y en esa, yo lo que voy a hacer es que les voy a conseguir el decreto, pero esto se refiere y yo me di cuenta por un divorcio que se realizó en mi magistratura. Y en esta, fíjense que el pleito fue de que efectivamente quien había acrecentado la herencia había sido él. Y ella estaba en casa, ¿verdad? Ella, con los niños. Generalmente las mujeres nos dedicamos a veces a ver cuestiones del hogar, ¿verdad? Cuestiones de los hijos. Entonces él logró probar que todos los bienes que buscaban la liquidación del patrimonio conyugal, todos los había hecho él. Y ella pues estaba en casa, ¿verdad? Generalmente así nos pasa mucho a las mujeres, aunque ahorita ya no, porque ahorita las mujeres tratamos de salir adelante más que los hombres. Los hombres, no todos, ¿verdad? Pero así como este que escribe en el celular, pues de plano hay problemas. Eh, Logró probar en juicio, fíjense qué tremendo, logró probar en juicio que él había acrecentado la fortuna y la comunidad de gananciales eh, se queda corta en ese tema y se establece que quien lo logra probar es el dueño. Lógico, ¿va? Si la mujer no trabaja. Entonces, esa reforma, fíjense que la aplicamos nosotros. La aplicamos nosotros, lamentablemente, en un proceso de divorcio muy complicado. Se aplicó, pero les cuento que todavía no está firme. A ver qué dicen las autoridades que están muy por encima de nosotros. Pero aquí está una última pregunta, ya de Diego a la última pregunta. Dice una pregunta, dice, una pareja se casó por el régimen de comunidades gananciales, dice. Al morir uno de los dos, y si hay un negocio de por medio pasa todo a nombre del viudo o viuda. No, amiga, como digo yo, no digo nombres, yo solo digo quién es. Sí, los ganancias. Pues sí, recuerden que si hay testamento, en el testamento él puede decidir por los hijos y la esposa, ¿verdad? Puede decidir. Pero si no hay testamento, hay que iniciar un proceso sucesorio intestado. Y en el proceso sucesorio intestado, ella se lleva sus gananciales. Y si hay hijos, se llevan el otro 50%, porque recuerden que si usted me dice que se casó con comunidad de gananciales. Entonces ella se lleva su 50% y el otro 50% es para los hijos. Si no hay hijos, ella se queda con el 100%. Y si es usted me está diciendo que si es un, una pareja, dice, usted me está hablando de un negocio, ha de ser un negocio de comerciante individual, a título individual, pienso yo que ha de ser, ¿verdad? Si es así, ella se queda con todo. Sí, así es, así es. Si hay hijos, pues ya se paga. Bueno, las obligaciones previas entonces ya he platicado todo eso tienen que saber ustedes al momento que van a hacer las capitulaciones matrimoniales, no solo de sentarse, copiar y pegar y colocar los nombres ahí, ya estuvo, vaya, no, tienen que saber todo esto que yo expliqué, es de obligación. Las obligaciones previas entonces de las capitulaciones va a ser el documento de identificación de las personas, los títulos de propiedad de los bienes inmuebles, eh, los títulos de propiedad, si ustedes quieren, de los bienes muebles identificados. De repente hay vehículos, de repente hay una computadora que tiene un registro, no sé, los títulos de propiedad de los bienes, obligaciones previas. Pensar en cuándo va a ser la boda, día y hora de la boda, porque recuerden que las capitulaciones se hacen antes o en el momento mismo de la boda y que llevan una inscripción por el tiempo, ¿va? Por el tiempo que tiene de la faccionada. Yo creería que solo eso y el contenido del 121, que es elemental, porque tiene que llevar los 3 temas. Realizo el documento, facciono el documento. Pero se murió, perdón, hay que contestar, porque ni modo, si para eso es el profesor. El profesor no es para sentarse y hablar, no, si aquí lanzan un montón de preguntas, por supuesto. Las preguntas las lanzan las personas que le llevan la corriente a la clase y que definitivamente van a ser buenos profesionales. El negocio está a nombre de la esposa, dice. Mire, aquí hay un problema. Si son los dos esposos y eso está a nombre de la esposa y se murió el esposo, sigue de ella.
solo de ella. Cuando ella se muere, entonces los hijos pasan a heredar. Ahora, si el esposo tiene otros hijos, ellas, eso es de ella. Pero si el bien fuera de él, ella se lleva el 50%. Los hijos que tiene con él y los hijos anteriores que tenga se dividen el otro 50%. Pero si es de ella, no pasa nada, porque el que falleció fue él. Entonces no pasa nada. Entre las obligaciones instantáneas tenemos el fraccionamiento del instrumento público, la lectura, el cumplimiento del 121, lo leen los clientes, los requirientes, o se lo leo yo, la firma de los futuros contrayentes, las palabras ante mí, la firma del notario y el sello del notario. Hasta ahí terminó eso. Y si nos vamos al librito, que yo ni leo librito cuando estoy dando la clase, a veces no lo leo. Y sí, por lo menos toqué todo lo que decía aquí, modificación de las capitulaciones matrimoniales, eso no lo dije, ¿verdad? La modificación debe hacerse, constar también en escritura pública. Dentro de las obligaciones posteriores solo debemos cumplir lo relacionado con el artículo 37 del Código Notarial, que es el testimonio especial. Y el primer testimonio, que en este caso el primer testimonio, como les indiqué, va al registro civil y va para su inscripción en el registro civil. Si hay bienes inmuebles, lo tenemos que enviar al registro general de la propiedad. Si hay, así como está preguntando la compañerita, que una tienda o un negocio, tenemos que ver como previa, tenemos que ver la patente de comercio. ¿Qué clase de negocio es? ¿Es individual, comerciante individual? Son acciones de una sociedad para caer a la posterior, que es el enviar el testimonio para inscripción. Si son acciones, recuerden que tenemos que informar a los accionistas para que se convoque a una asamblea general extraordinaria para hacer constar los derechos que tengo como esposa, como heredera de las acciones de mi esposo. El impuesto en el testimonio especial, como las capitulaciones matrimoniales, no tienen precio, a menos que yo quiera en el cuerpo del instrumento colocarle precio. Tendría que ver el 2 por millar. Generalmente no le colocamos precio, Entonces son 10 quetzales. El código, la ley del timbre forense y timbre notarial tienen el arancel y dice que cuando es de valor indeterminado le colocamos 10 quetzales. Y el testimonio para los cónyuges no cubre ningún impuesto fiscal, dice. El cónyuge sobreviviente, si tuviera derecho a gananciales, puede hacerlo valer, pero en el proceso sucesorio, cabal, lo que me está preguntando la compañera, pero en este caso se murió el señor, quedó viva la señora y de ella hace negocios, de ella nada más y de nadie más. Ahora, si este señor que pregunta a la compañera tiene otros hijos y esos otros hijos hacen algún reclamo de ese negocio, ahí sí, pero yo creería que ahí no se iría al ámbito notarial, yo creo que ahí se tendrían que ir al judicial y ahí sí, es el juez el que decide. Posterior, para hablar otro poquito más de las capitulaciones, no hay nada más que decir, sino dice la importancia del régimen económico, debe ser muy importante. Aquí están los tres: comunidad, separación y comunidad ganancial. Ahí están todos. Si ustedes revisan su libro que estamos analizando, el libro tiene un proyecto de escritura de capitulaciones matrimoniales y tiene un proyecto de liquidación del patrimonio conyugal. Pero si ustedes logran ver su librito, no tiene nada escrito del patrimonio familiar. Solo tiene la escritura de liquidación del patrimonio conyugal. ¿Qué más que decirle de las capitulaciones matrimoniales? No hay nada más que decirle, sino caer directamente al patrimonio familiar. Y el patrimonio familiar, oigan bien lo que les voy a decir. Lo podemos enfocar según el programa desde diferentes puntos de vista. Porque fíjense que, no sé si es el otro curso, pero
Por costumbre, en Derecho Notarial 3, nosotros veíamos lo relacionado con la jurisdicción voluntaria. Ya no hay más preguntas, ya no hay, ¿verdad? Antes de entrar al patrimonio, ya no hay. En el programa de la Universidad del Patrimonio Familiar lo tenía, les digo. No sé si así lo tienen, no he revisado el programa del otro semestre. Como patrimonio familiar dentro de la jurisdicción voluntaria. Es más, si ustedes logran ubicar el libro del doctor Neri Muñoz relacionado con la jurisdicción voluntaria, que yo lo tengo aquí. Aquí está, miren. Aquí, en un tema en sí, tenemos como jurisdicción voluntaria el patrimonio familiar, pero como jurisdicción voluntaria. Entonces, para hablar de la liquidación del patrimonio conyugal, tenemos que hablar del patrimonio familiar, que son dos temas diferentes, ese es derecho de familia. Pero el programa de la U solo nos obliga a platicar de la escritura pública de liquidación. Entendemos como patrimonio familiar todos los bienes, muebles, inmuebles, dinero, todo lo que se aporta al matrimonio. Dice que hay una clasificación de los bienes que se aportan al matrimonio. Recuerden que la pareja contrae nupcias y de repente sin nada, de repente con algo, ¿verdad? De repente con algunos bienes. Ese es una cuestión de la pareja. Al final, si quieren, contesto las demás preguntas que me están haciendo, porque yo estoy viendo el celular porque hay que responderle al alumno interesado. Las que me están haciendo, láncenlas y antes de que termine la clase, 5 minutos, se las contesto. Hay una clasificación en el Código Civil de la cantidad de bienes, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver. Que están dentro del Código Civil, bienes muebles, bienes inmuebles y todo eso puede ser aportado al matrimonio. De ahí dice que hay bienes divisibles, indivisibles, dice presentes, futuros, a futuro, yo como contraje nupcias y que ahorita que quiero liquidar el patrimonio conyugal. Pero yo espero una cosecha de 50 caballerías de maíz, de café, pero ahorita lo vamos a liquidar. Sí podemos liquidarlo, esperando algo incierto, que de repente viene un aguacero y acaba con la cosecha, pero sí puede formar parte de la liquidación del patrimonio. De ahí tenemos que, dice que dentro de la clasificación de los bienes y hablando del patrimonio familiar, aparece una clasificación de los bienes del Estado. Y por ahí tengo que iniciar hablando antes de caer, y van a ver ustedes que la escritura pública que está por aquí, la escritura pública de liquidación del patrimonio familiar, en 5 minutos se las voy a decir, pero hay que hablar de eso. El Estado de Guatemala, en un momento cuando fue el terremoto de 1976, muchas personas quedaron sin vivienda. La mayor parte de inmuebles cayeron. Y algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, pienso que por la edad que tienen todavía no está en este mundo. Pues en el terremoto acabó con la mayor parte, por lo menos aquí en Guatemala, zona 6, zona 1 y todo lo que pasó, pero el Estado tenía suficientes tierras. Cuando estas personas se quedaron sin vivienda, el Estado empezó a adjudicar bienes inmuebles. Y uno de los requisitos que tenía el gobierno de esa época, 1976, creo yo, uno de los requisitos que tenía era de que para poderles otorgar un bien inmueble a las personas, tenían que estar casados o próximos a casar y que tuvieran hijos. Esos eran los requisitos. Entonces entregaba el gobierno, el Estado entregaba el bien inmueble a la pareja con los hijos y les decía, este es el bien inmueble de ustedes, que constituye patrimonio familiar y que solo pueden liquidar el patrimonio familiar por 2 motivos, decía el gobierno. Uno, por el transcurso de 25 años
a través de la escribanía de gobierno. Aquí está el bien inmueble, con dos requisitos. Uno, se constituye para 25 años. Dos, hasta que los hijos que están incluyendo en el núcleo familiar ahorita cumplan 18 años. Todas las personas, estoy hablando zona 6, zona 12, aquí en Guatemala, zona 6, zona 12, casi todos esos lugares que están aquí, a todos les dieron inmueble. ¿Y qué buscaba el patrimonio familiar en ese tiempo? ¿Qué buscaba? Que usted recibiera su bien y que no lo vendiera, que no dispusiera del bien, sino hasta que sus hijos, que estaban incluidos en el núcleo familiar, cumplieran 18 años o hasta que transcurrieran 25 años. Con el paso de los años, 1975, 76 fue el terremoto, no recuerdo, con el paso de los años, en el año 2000, casi las personas empezaron a cancelar el patrimonio familiar. ¿Para qué? Para poder disponer del bien, porque el patrimonio familiar es una limitación que tienen los bienes inmuebles. Entonces, ¿quién tomó los bienes y el liquidar? Aquí lo tengo yo, que todavía lo encontré, miren, lo encontré en el internet, encontré. Aquí está, vamos a ver qué es, dice, aquí encontré, cancelación del patrimonio familiar, dice, eso estamos hablando de Estado, no liquidación, porque vamos a cancelar, miren cómo les estoy jugando, vamos a tener el bien inmueble, digamos que nos lo da el Estado, nosotros lo compramos. Lo constituimos como patrimonio familiar. Ahorita no mucho se constituye porque el Código Civil nos explica una cantidad de dinero y ya los bienes inmuebles no cuestan, pero ni una parte que dice el Código Civil. No, todos cuestan más de 300,000 y el Código Civil se queda corto con la cantidad que ofrece, ¿verdad? Viene la constitución del patrimonio familiar por cierto tiempo, pero también tiene que venir la cancelación del patrimonio familiar para caer a la liquidación del patrimonio familiar. Son tres temas que para mí son primos hermanos. Crear el patrimonio, cancelar el patrimonio y liquidar el patrimonio. Y si son bienes inmuebles, todo va para el Registro General de la Propiedad. Si son relacionados con derecho mercantil, todo va al registro mercantil. Si es propiedad intelectual, todo va al registro respectivo. En ese tiempo, las personas, para cancelar el patrimonio familiar y llegar a la escritura que nos corresponde, tenían que esperar los 25 años o los que los menores cumplieran 18 años. ¿Y quién se encargaba de eso? Tal vez lo oyeron ustedes en algún momento, era el Bambi. Bambi se llamaba. Y de ahí se llamaba, pero inicialmente era el Banco de Desarrollo Rural. Después se quedó el Bambi. Y hoy se encuentra una dependencia que se llama UDEVIPO. Esa tiene añales de estar. Yo les digo que yo la conozco como Bambi en liquidación. El Bambi era el banco, quebró, pero con él quebró todos los que tenían bienes inmuebles, que todavía los tienen. Pero si todavía existe UDEVIP, es porque todavía hay personas desde ese tiempo, desde hace más de 40 años, 35 años, que no han arreglado la situación de sus bienes inmuebles. Entonces no pueden caer a la figura de la liquidación del patrimonio conyugal, si no es hasta que cancelen su patrimonio, porque el bien inmueble se llevaba a inscribir al Registro General de la Propiedad, pero una anotación le ponían al bien y decía, anotación número 1, o 2, o B, o A. El presente inmueble o la presente finca constituye patrimonio familiar. Ahí limitaba el derecho a disponer del bien inmueble. Ahí no pueden disponer del bien inmueble, porque se necesita autorización. En este caso era autorización estatal, ¿verdad? Para poder disponer del bien. Pero se terminaba
el patrimonio familiar contra los dos requisitos que les mencioné y se hacía un memorial dirigido a estos señores de Udevipo. Se colocaban todos los datos de la finca y se pedía que por el transcurso del tiempo, porque los menores cumplieron la mayoría de edad acompañando la certificación de nacimiento para probar ese extremo, que se liberara la finca y ya quedara libre. Libre para vender, para vivir o para liquidar el patrimonio. Porque si estaba en patrimonio familiar, no se podía liquidar. No podíamos caer a la escritura pública. Porque la finca, las fincas o los inmuebles o los bienes, para liquidarlos tienen que estar libres de gravámenes, anotaciones o limitaciones. Y este patrimonio familiar es una limitación. A la fecha, continúa la solicitud a Udevipo, que es el punto número 1. Continúa los documentos que tienen que acompañar para probar que este inmueble tiene que salir, pensaría yo decir, desde la tutela del Estado. Pero tiene otros requisitos que son muy simpáticos. Dice que al momento de presentar los documentos, el memorial y un memorial y una solicitud son 2 documentos para este tema. Memorial y una solicitud con firma legalizada. Ahí entran ustedes en el rol. Dice, traerlos en el orden requerido. Ahí está el orden. Foliado a lapicero, dice. Y en un folder tamaño oficio, dice, con su respectivo gancho. Indicar en el folder, dice, nombre, número de teléfono y correo electrónico. Miren, esto está novedoso. Esto es para cancelar la limitación o gravamen que tiene el bien inmueble que ha sido objeto de patrimonio familiar. Tema de bienes del Estado. Ahora hablemos de los bienes también de la pareja, del hogar, de la familia. Todos los bienes aportados. Aquí dice claro, miren ustedes, aquí a ver si no se me mueve esto porque como estoy en el asunto aquí de la compu, ¿verdad? Cuando uno está en clases, en la pizarra, coloca uno toda su agenda, ¿verdad? A modo que no se le vaya a ir a uno ningún tema. Pero mejor no miramos ese y miramos el Código Civil. Y en el Código Civil encontramos nosotros que dice liquidación del patrimonio conyugal. Y el artículo 140 dice, concluida, dice, la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente, dice, a su liquidación. Yo digo que esta liquidación la puedo hacer al disolver el matrimonio o si quieren la hago antes. Hay que ver, ¿verdad? Si el régimen económico fuera de comunidad parcial, los bienes que quedan después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciables. El abandono injustificado del hogar conyugal, estamos hablando de divorcio, estamos hablando que vamos a liquidar el código, que vamos a liquidar a raíz del divorcio, porque dice el abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él, dice, desde el día del abandono los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezca, si favorece. En caso de separación de hechos, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Cuando se declare la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte de estas utilidades. Todos estos artículos deben ser tomados en cuenta al momento de liquidar el patrimonio conyugal. Y de ahí el Código Civil dice insubsistencia y nulidad del matrimonio. Pero todo gira en relación al régimen con el que se contrajo nupcias. El artículo 352 del Código Civil es clarísimo cuando dice patrimonio familiar. El patrimonio familiar es una institución social por el cual se destina uno o más bienes, dice, a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Y van a ver una arbitrariedad que voy a leer ahorita. Las casas de habitaciones, dice, los establecimientos y comercios de explotación
pueden constituir patrimonio de familia siempre que su valor no exceda, dice, de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Solo pueden, dice, no puede establecerse patrimonio familiar que exceda, dice, de 100 quetzales al momento de su constitución. Pero hay una reforma y este código no la tiene. Yo sé que hay una reforma y la reforma está hablando de 100,000 quetzales. Carácter del patrimonio, obligación de los beneficiarios, obligación de constituir patrimonio. Yo creo que aquí es el primer tema que yo les platiqué. Dice, cuando dice a peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los dilapide, dice, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar y este caso sale de la esfera del derecho notarial y este caso sí es muy sonado. He visto muchos procesos de esos en donde todos los bienes están a nombre del esposo y el esposo se dedica a hacer una cantidad de cosas que no son de las buenas. Entonces aparece la esposa pidiéndole al juez que para lograr y para evitar que esta persona venda los bienes, constituya tales y tales bienes en calidad de patrimonio familiar. Y así funciona. El asunto es cuando aparece el esposo, ¿verdad? Pidiendo la liquidación, porque ahí el juez pero eso es judicial. Lo que a nosotros nos interesa es la escritura pública de liquidación de patrimonio conyugal de manera notarial. Y de aquí dice que el patrimonio familiar termina, dice, tiene el Código Civil establece, dice, cuando todos, dice, los beneficiarios cesen de tener derechos de percibir alimentos, quiere decir 18 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya se los expliqué? Cuando se causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servir de morada, dice. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio deba ser extinguido, cuando se expropien los bienes por vencerse el término del cual fue constituida. Y aquí dice, miren que el patrimonio familiar, según el Código Civil, en el artículo 364 tiene una duración de 10 años. Pero inicialmente, cuando les platiqué de los bienes del Estado que pasaban a formar parte del patrimonio familiar, les hablé de 25 años. Porque si en la escritura pública o de manera judicial o por condición se dice cuánto va a ser el plazo del patrimonio familiar, así funciona. En manera notarial lo podemos hacer. De ahí que su Código Civil tiene una cantidad de cuestiones ahí que enseñan en relación al patrimonio familiar, pero lo que nos interesa a nosotros es definitivamente la escritura pública, ¿verdad? Y que dice que el 140, 143 del Código Civil nos establece cómo debe hacerse la liquidación del patrimonio familiar. Dice, concluida la comunidad de bienes, se procede a su liquidación. Dice, si el régimen económico es el de comunidad parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge. Son gananciales que corresponden mitad por mitad. Cuando tenemos un solo bien inmueble, no hay problema, porque sabemos, claro, que liquidamos, pero entonces ahí aparece una figurita que se llama adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales, sin caer a la liquidación. En la vida práctica, ustedes van a encontrar que muchas parejas deciden por esta última figura que les digo y no caen a la liquidación porque de común acuerdo dicen, bueno, nos vamos a divorciar, por darles un ejemplo, nos vamos a divorciar. Bueno, tenemos 5 bienes. ¿Cuáles quieres tú y cuáles quiero yo? Bueno, vendamos 1, 2 tuyos, 2 míos. Y yo escojo los mejores o tú escoges los mejores o no sé. Cuando llegan al divorcio dice que no tienen bienes. ¿Por qué? Porque ya se adjudicaron antes. O bien ya liquidaron de manera voluntaria en escritura pública, que tiene su número, que tiene el ANTEMI, que tiene todos los datos de identificación y dice que por el presente instrumento otorgan liquidación de patrimonio conyugal.
manifiestan, dice que tal fecha contrajeron nupcias, en la segunda cláusula es y que contrajeron nupcias, ¿por qué régimen contrajeron nupcias? Y en esa primera cláusula hacen ver ellos que son propietarios de tal finca, de la finca número tal, folio tal, del libro tal, de tal lugar, pónganle la extensión, no le pongan precio, porque si no se va a hacer el impuesto que van a pagar, si lo van a liquidar, ahí déjenlo, no le pongan precio. En la segunda cláusula se establecen las condiciones por las cuales va a quedar el bien inmueble. En la tercera cláusula está la aceptación y como obligación previa de la escritura de liquidación del patrimonio conyugal, yo, ustedes pueden seguir la guía del libro, pero yo, si haría la liquidación, yo le pediría a las personas que comparecen a mi bufete el documento personal de identificación. Les pediría la certificación de matrimonio, certificación de nacimiento de los niños, porque ahí establece el Código Civil que no podemos dejar en problemas de alimentos a quien todavía lo necesita. Les pediría la certificación de nacimiento, los títulos de propiedad. Como obligación instantánea, yo redacto la escritura pública de liquidación de patrimonio conyugal. Se la leo una y dos veces para que estén, no una vez, como dice ahí, que se lea, para que estén conscientes de cómo lo liquidé, para evitar los pleitos y las impugnaciones después. Les daría el instrumento público para que lo leyeran, muy diferente al testamento, ¿verdad? Ese es otro asunto. Les daría el instrumento público para que lo leyeran. Firma ante mí, mi firma, y si uso sello, el sello. Y como obligación posterior, pues ahí hay que tomar en cuenta el artículo 37 de su Código Notarial, que es una de las obligaciones que en todos los instrumentos públicos que hagamos no podemos pasar desapercibido el 37, porque si se nos olvida el 37 caemos a y eso creo que no se los he dicho, si se nos olvida el 37 caemos a un gran problema, caemos al problema que nos van a inhabilitar. Y el problema que vamos a tener que pagar 25 quetzales de multa por entrega al testimonio especial en forma extemporánea. Pues eso no importa. Lo que sí importa es que usted queda inhabilitado si no cumple con entregar el testimonio especial dentro de los 25 días siguientes. Y generalmente eso se da cuando termina el trimestre y no envía el aviso trimestral también, ¿verdad? Obligación posterior va a ser el testimonio al registro civil, porque ahí inscribí las capitulaciones matrimoniales posiblemente. Al registro de la propiedad, porque ahí limité la propiedad o las propiedades a raíz de la creación del patrimonio familiar o el patrimonio conyugal para liberar la finca, porque ya no forma parte del patrimonio familiar o era del patrimonio conyugal o era del patrimonio de los esposos o era de un solo esposo, pero ahorita lo estoy liquidando. Entonces tengo que enviar el testimonio. Posteriormente creo que yo mandaría los avisos respectivos si son bienes inmuebles, luz, agua, teléfono, UCI y CABI. Es lo que siempre les he platicado, lo que todos los fines de semana o los fines de semana que platicamos de la compraventa yo les hablé a ustedes. Creo que eso haría como obligación posterior y felices todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hicimos a través de la vía notarial. Tranquilos todos, porque lo hicimos en la vía notarial. Estas cosas en la vía judicial no son nada buenas. Entonces yo sugiero que cuando llegue una pareja con ustedes y la pareja intente quererle poner fin al patrimonio familiar o patrimonio conyugal, hablarles detenidamente del área notarial y del área notarial, todo el área notarial, para evitar llegar al área judicial. No paran bien las cosas en el área judicial porque lastimosamente en el momento que se interviene en el área judicial, una parte se va descontenta.
Terminado el tema, pues miramos las preguntas, ¿verdad? Porque hay que ver qué dicen los compañeros, dice. Vamos con la primera pregunta. Pues ustedes hagan sus preguntas aquí, no se preocupen ni le pongan asunto a gente negativa. Ustedes pregunten, no se limiten, porque a lo mejor ya no tocamos el tema y se les olvida, porque cuando se está dando la clase se entra en muchas dudas, ¿verdad? Dice, si una pareja, dice, se casa por medio de comunidades gananciales, dice, una pareja se casa por comunidades gananciales. Al momento de una separación, si uno de ellos posee una donación que recibió por parte de los padres, no. La herencia o el proceso sucesorio, intestado o testamentario o la donación no forman parte de la liquidación. ¿Se acuerda que le conté de mi familiar? Que para evitar el conflicto, yo le aconsejé a mi hermano, al final dejarlos que contraigan nupcias, porque lo que puedes hacer es que lo que le querés dar a la niña, dáselo en donación. ¿Se acuerda que se lo dije? Porque eso no forma parte de la liquidación. La herencia y las donaciones, no. Así es que usted, mi estimado, dé sus bienes en donación a sus hijos. Porque usted no sabe con quién se va a casar su hija ni con quién se va a casar su hijo. Recuerde si se casa con uno de estos que está por aquí en el chat. Ya se puede imaginar, ¿verdad? Y vamos a ver otro tema. Solo voy a hacer una captura de pantalla. Esperen ahorita que hice una captura de pantalla para informar. A sede central, guardar en fotos. Ahí estamos, porque se puede perder. ¿Verdad? Vamos a ver otra pregunta, porque siempre hay que revisar eso. Aquí está otra pregunta. Sí, que me preguntó. Ahorita vamos a ver quién es. Comando. Fíjese que es en este tema de clase. Voy a trasladarle su número a la persona que nos apoya los sábados, que es el comandante. Se lo voy a trasladar para que lo agregue al chat, porque entonces usted no está en el chat. Yo le traslado ahorita su número al compañero para que lo tenga ahí. Parece que él tiene a todos los compañeritos bien habidos por ahí. Y por último dice una pregunta aquí que no está de más. Importante la pregunta, me parece bien importante la pregunta. Dice, licenciada, dice, en el patrimonio, dice, conyugal, ¿es lo mismo que el patrimonio familiar? Yo le digo que sí, porque el patrimonio familiar es del grupo, del núcleo familiar. Y el patrimonio conyugal, pues es de los esposos, ¿verdad? Y la escritura pública se llama liquidación de patrimonio conyugal, pero el patrimonio familiar lo forma un todo. Bienes muebles, inmuebles, dinero en los bancos, ganado, gallinas, gallos, no sé, todo eso, ¿verdad? Dice, otra pregunta, mi alumna dice, Udebipo entregó casas con lo del volcán de fuego. ¿Entrará como patrimonio familiar? Yo digo que sí, fíjese, porque el Estado no le entrega a usted nada si no es contra patrimonio por la pena de dilapidar, así se llama, de rematar las cosas. ¿Se recuerda a usted, compañerita? Tan linda la compañerita, pero son mis alumnitos de que ya me conocen, ¿verdad? Dice, ¿se acuerda usted que hubo un derrumbe allá por Santa Catarina Pinula de aquí en Guatemala de Cambrai 1, Cambrai 2, ¿se acuerda? Y que se muere una cantidad de gente. Les cuento, eso. El gobierno entregó, no sé si a todos, pero les entregó a la mayoría, pero ellos tenían unas grandes construcciones, Cambrai 1, Cambrai 2 tenían unas grandes construcciones, unas casas preciosas. Los inmuebles que les entregó el gobierno a las personas no fueron tan ostentosas, pero sí fueron inmuebles, sí fue en terrenito, sí fue lista para segundo nivel. Esas las entregó en patrimonio familiar, compañerita. Sí las entregó. El volcán de fuego, yo creo que todavía falta gente. Yo creo que no les ha dado a todos.
porque estaban peleando que se los estaban llevando para Villanueva, pero todo lo entregó en patrimonio familiar. El Estado no entrega nada así. Bueno, la última pregunta dice, agregarme al chat. Le digo al compañerita Mac, le digo al compañerito que la agregue al chat, yo con mucho gusto. Y dice, vaya, está bien, no se preocupe, ahí lo vamos. Ay, todos están diciendo que lo agreguemos, que bueno. Veré si consigo documentos de ese tema y se los envío. Gracias, compañerito, compañerita. Usted de las casas del volcán de fuego y Cambrai, que ya le dije lo del Cambrai, ¿verdad? Así funciona, fíjese. Bueno, no estoy anotada en el chat. Ahorita le explico yo al comandante que me las agregue a todas al chat, oye, con mucho gusto. Solo almuerzo y se los di y le digo al compañerito, dice, vamos a ver la última pregunta, dice. Aquí está una pregunta también muy... Hay muchas preguntas, compañeros, qué chulos ustedes, porque al terminar la clase de eso se trata, de las preguntas, ¿verdad? Dice una compañerita, dice, si yo ya contraje nupcias, dice, con separación absoluta de bienes, ay, ¿por qué se casó así? Y yo quisiera cambiar la comunidad de gananciales, yo creo que puede hacer lo que usted guste, siempre y cuando su pareja esté de acuerdo. Porque si usted ha acrecentado sus bienes y su pareja no, piénselo. Y piense cuántos años tiene de casada. Pero si es su pareja la que ha acrecentado los bienes y usted que me está preguntando, no. Si él está de acuerdo de otorgar capitulaciones matrimoniales, sí, hágalo, hágalo. Porque recuerde que al momento que se liquide, usted va a pasar a tener, bueno, esperemos que no se divorcie, ¿verdad? Esperemos que no se divorcie. Todas las que están escribiendo de que se le agregue al chat, no se preocupen, al comandante le voy a decir que me haga favor de agregarme a todos al chat, no se preocupen, ahorita le voy a decir. La molestia podría, por favor, remitirme por este medio material de apoyo. Les cuento que el libro del doctor Neri Muñoz, y con eso termino, el libro del doctor Neri Muñoz no tiene el tema que hablamos ahorita de último, de la liquidación del patrimonio familiar. Eso yo lo traje a la vista con algunos mis apuntes que tengo aquí en la compu, pero más se los traje a la vista por la práctica. Yo en mis instrumentos públicos que faccioné, creo que 3 escrituras de liquidación de patrimonio conyugal tengo, pero en mi práctica, en mi ejercicio de magistratura, la liquidación es notarial y es voluntaria, pero lastimosamente, como que después de que liquidan, pasa un tiempo y no están de acuerdo, impugnan. Entonces, por eso he tenido a la vista muchos expedientes en donde viene el pleito de la liquidación del patrimonio conyugal. Agarrando el mouse de la compu estoy para decirles adiós, pero ese es de la compu, aparte de mi laptop. Bueno, compañeritos, no los veo hoy, si no los veo entre 8 días, porque no los veo, no los escucho, no les hablo entre 8 días, porque sí van a su examen. Dentro de 15 días nos toca, yo creo que nos toca un tema mero importante, fíjense. Dentro de 15 días, ay, sí, nos toca el arrendamiento, el subarrendamiento, el usufructo, el uso, la habitación y el comodato. Voy a tratar de encontrar bastante material para eso. Hoy, otras preguntas más. Ya no, ya solo que los agregue con mucho gusto. Ahorita le digo al comandante que me agregue a todos. Fue un gusto entonces estar con ustedes y espero les vaya bien en su clase. Les agradezco la atención, les agradezco el apoyo y les sugiero, no a todos, a uno en especial, que antes de enviar esos mensajes que envía, debe pensar que hay que ser respetuoso, porque yo lo respeto a usted directamente. Dentro de 8 días voy a pedir autorización a la Universidad Rural si puedo decir quién es, y lo voy a decir públicamente. Le agradezco respeto porque las clases son para que ustedes aprendan. Yo les traslado lo que sé, mi práctica, que no es de hace un año,
Mi práctica tiene más de 25 años y tengo más de 20 años que ejerzo docencia en la Universidad Rural. Así es de que primero voy a pedir autorización, ya tomé sus datos ahí, voy a hablar a la Universidad Rural y ya dentro de 8 días, pues ya 15 días, ya platicaré lo del tema y le ruego, jovencito, respeto, porque yo ni lo conozco. Les deseo lo mejor, mis niños, que les vaya muy bien en su examen, que saquen 20 sobre 20, no sé de cuánto es el examen, yo solo mandé las 25 preguntas. El trabajo dice que no llegó a Universidad Rural, ya llegará a mi casa, entonces ya yo lo mando para que se los trasladen a ustedes y ustedes pueden hacer trabajito así despacio, ¿verdad? Y analicen y lean los que están haciendo protocolos, seguimos en contacto con los de protocolo, que hay varias gente haciendo protocolo. Seguimos en contacto y con los de Shela, si están haciendo protocolo, me dicen qué día y yo paso ahí en un momentito, ahí una parada periférica, unos 15 minutos para revisarles su protocolo y estamos a la orden. Cuídense mucho y pasen buena tarde, ¿oyeron?